¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucede detrás de las puertas de una casa aparentemente común? Prepárate para sumergirte en historias de terror perturbadoras y, sorprendentemente, verdaderas, que revelarán los oscuros secretos de residencias embrujadas. Estas narrativas no son solo relatos lejanos, ecoan el dolor de quienes han pasado por experiencias aterradoras en busca de un hogar seguro. Al compartir estas historias, queremos crear una conexión profunda contigo, haciendo que te identifiques con el miedo y la angustia de quienes han vivido en ambientes inquietantes. Pero hay una luz al final del túnel. Al explorar estas experiencias, encontrarás no solo una comprensión de lo que atormenta a estas casas, sino también la esperanza de que es posible enfrentar y superar incluso los miedos más profundos. Únete a nosotros en este viaje oscuro e intrigante, donde cada relato puede ser la clave para comprender lo que realmente significa hogar. En aquel entonces, mi esposa y yo acabábamos de mudarnos a un pequeño pueblo, dejando atrás la agitación de la vida urbana que siempre nos rodeaba. El aire fresco y puro de la ciudad pequeña nos envolvía, trayendo consigo la promesa de un futuro más tranquilo. Con nuestro segundo hijo en camino, la expectativa de un hogar más espacioso era palpable. Soñábamos con risas infantiles resonando en las paredes y momentos de alegría compartidos en familia. Encontramos una casa encantadora en una calle tranquila, rodeada de árboles majestuosos que parecían susurrar secretos al viento. El jardín, con su césped verde y flores silvestres, prometía ser un espacio perfecto para que nuestros hijos jugaran y exploraran. Los vecinos eran acogedores, siempre listos para ofrecer una sonrisa y una palabra amiga. Contaban historias sobre cómo el barrio era seguro, un lugar donde los niños podían correr libres, sin miedo. La casa no era grande, pero tenía un toque especial, algo que la hacía acogedora y confortable, como un abrazo cálido en un día frío. Lo que más encantó a mi esposa fue el desván. Al subir las escaleras que llevaban a este espacio, una mezcla de emoción y curiosidad la envolvió. Era un lugar amplio, repleto de posibilidades, pero también un poco polvoriento y desorganizado. Las viejas cajas estaban apiladas, algunas cubiertas por sábanas polvorientas, como si guardaran secretos de tiempos pasados. La luz se filtraba a través de las pequeñas ventanas, creando patrones danzantes en el suelo de madera. La atmósfera del lugar tenía un aire de misterio, como si cada objeto allí tuviera una historia que contar. Mi esposa, con los ojos brillando de entusiasmo, comenzó a imaginar cómo podría transformar ese desván en un taller de arte. Un espacio donde pudiera crear libremente, sumergiéndose en colores y formas, lejos de las distracciones del día a día. Yo, por otro lado, estaba más preocupado por las tareas cotidianas. El peso de las responsabilidades me impulsaba a dejar la organización para después, posponiendo la exploración de ese intrigante espacio. Pasaron los días, y mientras mi esposa se dedicaba a organizar el desván, comencé a notar cosas extrañas. Al volver del trabajo, había momentos en los que la atmósfera de la casa parecía diferente, como si algo hubiera cambiado durante mi ausencia. Las cajas, que antes estaban apiladas de una manera específica, ahora parecían haber sido movidas, y algunos de los muebles estaban fuera de lugar, como si una fuerza invisible estuviera jugando con la disposición de las cosas. Cuando le pregunté a mi esposa sobre esto, ella solo sonrió de forma tranquila, diciendo que estaba reorganizando las cosas, pero había una leve vacilación en su voz que no pasó desapercibida para mí. La sensación de incomodidad comenzó a crecer dentro de mí, como una sombra que se arrastraba silenciosamente. Era como si la casa estuviera viva, observando cada movimiento, cada susurro, y no podía ignorar la inquietud que se instalaba en mi corazón. En el fondo, una voz susurraba que había algo más en esa casa que el simple encanto de su apariencia. Y, mientras mi esposa se perdía en sus sueños de creación, yo me sentía cada vez más atrapado en una red de misterios que esperaban ser desvelados. Una noche lluviosa, mientras la tormenta azotaba las ventanas y los relámpagos iluminaban la sala, estábamos cómodamente acurrucados en el sofá, viendo una película de terror que aceleraba nuestros corazones. La atmósfera estaba llena de risas nerviosas y sustos compartidos, hasta que, de repente, un sonido sutil e inquietante cortó la tensión del momento. Venía del ático, un arrastre rítmico que parecía resonar a través de las paredes, como si alguien estuviera moviendo algo pesado y antiquísimo. Un frío recorrió mi espalda. Vacilé, el dilema entre la curiosidad y el miedo luchando dentro de mí. Pero la curiosidad, como una llama inextinguible, ganó. Me levanté, con una mezcla de temor y determinación, caminé hacia la escalera que conducía al ático. La antigua puerta chirrió al abrirse,
revelando un espacio envuelto en sombras y misterios. La luz del pasillo iluminaba solo algunos rincones, haciendo que las sombras danzaran como espectros en una balanza macabra. El aire estaba cargado de un frío intenso y un silencio opresivo, como si el ambiente estuviera conteniendo la respiración, esperando que me atreviera a entrar. Sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que no había nadie allí, pero el peso de la presencia invisible era palpable, como si ojos invisibles me siguieran. Una sensación de que algo estaba a punto de suceder me hizo bajar corriendo, apresurándome a escapar de aquella atmósfera desconcertante y sofocante. La película, ahora olvidada, se había convertido en un recuerdo distante mientras la idea de ser observado me atormentaba. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las ventanas, disipando la niebla de la noche anterior. El día parecía más claro, pero la curiosidad aún ardía en mí. Decidí que era hora de investigar, de enfrentar los secretos del ático que había dejado atrás. Subí de nuevo, decidido a organizar todo de una vez por todas, como un arqueólogo desenterrando capas de historia. Mientras removía las cajas polvorientas, una en particular captó mi atención. Con un impulso, la saqué y, al abrirla, un diario antiguo se reveló, sus páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo. La cubierta, marcada por un nombre que no pude descifrar, parecía susurrar historias olvidadas. Al pasar sus páginas, me transporté a un pasado distante, donde una mujer que había habitado la casa décadas atrás compartía sus experiencias. Las entradas eran sombrías, repletas de relatos sobre visiones perturbadoras y ruidos extraños que la aterrorizaban, como si ella también estuviera siendo observada. La última entrada, sin embargo, era la más perturbadora. Con letras temblorosas, la mujer mencionaba algo sobre no estar sola, describiendo una presencia que la observaba en las sombras, un espectro que parecía alimentarse de su miedo. Con cada palabra leída, un frío recorrió mi cuerpo, y la sensación de que la historia de aquella mujer aún estaba viva, entrelazada con la mía, se intensificó. El ático, una vez solo un espacio de almacenamiento, se convertía ahora en un portal a misterios que estaban a punto de ser desvelados, y yo, sin querer, me convertía en parte de esa inquietante narrativa. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, decidí que era hora de compartir mis preocupaciones con mi esposa. Sentados en la sala, rodeados por el sonido de la lluvia y el suave resplandor de la luz, respiré hondo y comencé a contarle sobre el diario que había encontrado en el ático. A medida que cada palabra salía de mi boca, me di cuenta de que su expresión cambiaba de curiosidad a aprehensión. Esa revelación, que inicialmente parecía inofensiva, ahora flotaba en el aire como una sombra, transformando el ambiente familiar en algo desconocido y amenazador. Ella me escuchó atentamente, sus ojos reflejando una mezcla de interés y preocupación. Cuando terminé de hablar, quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando todo. Entonces, sugirió que tal vez debíamos investigar la historia de la casa. La idea me dejó renuente. Lo que había sido solo una curiosidad ahora parecía una invitación al miedo, como si abrir una puerta que debería permanecer cerrada. El pasado de la casa podría revelar secretos que preferiríamos mantener enterrados, pero la sugerencia de mi esposa también despertó una chispa de determinación dentro de mí. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no podía ignorar lo que había comenzado. La inquietud crecía, al igual que la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. Comencé a investigar sobre la antigua propietaria, la mujer del diario, sumergiéndome en relatos y documentos que encontré en línea. Cada nueva información era como una pieza de un rompecabezas que se negaba a encajar. Descubrí que había desaparecido misteriosamente, dejando atrás una serie de preguntas sin respuesta que resonaban en la ciudad. La historia de su desaparición se esparció como fuego en paja seca, pero los detalles eran vagos y confusos. Algunos hablaban de un accidente, otros de una huida. Las especulaciones variaban, pero una cosa era cierta: la mujer que una vez llamó a esa casa hogar se había convertido en un fantasma en la memoria colectiva de la ciudad. Esa revelación me dejó aún más inquieto. Lo que antes era solo un espacio seguro ahora parecía estar inmerso en un misterio que no nos pertenecía. La casa que considerábamos un hogar ahora parecía estar repleta de secretos oscuros, cada rincón cargando la energía de un pasado no resuelto. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar consuelo en las paredes que siempre me habían brindado refugio, pero ahora todo lo que veía eran sombras que se alargaban y susurraban historias que no quería escuchar. La idea de vivir allí comenzó a parecer insoportable, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles, testigos de algo que superaba nuestra comprensión.
Mi esposa, al percibir mi estado, intentó calmarme. Habló sobre la importancia de enfrentar nuestros miedos, de no permitir que el pasado nos aprisionara. Sus palabras eran un ancla en medio del torbellino de pensamientos que me asaltaban. Decidimos que, si íbamos a continuar viviendo allí, necesitaríamos comprender mejor la historia que nos rodeaba. Juntos, formamos un pacto silencioso de que no permitiríamos que el miedo nos dominara. A la mañana siguiente, decidimos visitar la biblioteca local, un lugar que siempre había sido una fuente de conocimiento y seguridad. Registramos los archivos polvorientos, repletos de recortes de periódicos y registros históricos. A medida que avanzábamos en la investigación, descubrimos que la antigua propietaria no era solo una figura solitaria, tenía una vida, amigos e incluso una comunidad que se preocupaba por su desaparición. Lo que antes parecía un misterio aislado ahora se convertía en una narrativa rica, llena de matices y complejidades. Con cada descubrimiento, la tensión en nuestro hogar comenzó a disiparse, aunque la ansiedad aún flotaba en el aire. Estábamos determinados a traer a la luz las historias que envolvían la casa, a desentrañar los misterios que parecían atarnos. El pasado no podía seguir siendo ignorado, exigía ser escuchado. Y así, armados con la fuerza de nuestra unión, seguimos adelante, listos para enfrentar lo que el futuro nos deparara. A medida que pasaron los días, los eventos extraños se intensificaron de maneras que nunca podría haber imaginado. Los objetos comenzaron a desaparecer de lugares donde los habíamos dejado, como si hubieran sido tragados por una fuerza invisible. Al principio, pensé que era solo el olvido común del día a día, pero pronto me di cuenta de que había algo más siniestro en acción. Y, por la noche, susurros suaves y casi imperceptibles rompían el silencio, acelerando mi corazón. Mi esposa, que antes era la voz de la razón y el optimismo, ahora estaba visiblemente afectada, con ojeras profundas y una mirada distante que reflejaba su creciente incomodidad. Una noche, mientras estábamos en la cama, el sonido de un estruendo proveniente del ático cortó la quietud. Parecía que algo había caído, un ruido pesado que reverberó por las paredes de la casa. La adrenalina se apoderó de nosotros, y un escalofrío recorrió mi espalda. Juntos, intercambiamos miradas de entendimiento, no podíamos seguir ignorando lo que estaba sucediendo. El miedo nos unió, y decidimos que era hora de enfrentar lo que sea que nos estuviera acechando. Armados con linternas, subimos las escaleras una vez más, cada paso resonando como un llamado a la valentía. Al llegar al ático, fuimos recibidos por un manto de oscuridad que parecía más opresivo que antes. El aire estaba pesado, casi como si estuviera cargado de una energía extraña e inquietante. Tan pronto como entramos, notamos que las cajas estaban desordenadas, esparcidas por el suelo de manera caótica, como si alguien hubiera revuelto todo en busca de algo. La tensión era palpable, y cada sombra parecía cobrar vida propia, danzando a nuestro alrededor en una coreografía de miedo e incertidumbre. Con las linternas en mano, iluminamos el espacio en busca de respuestas. El haz de luz cortaba la oscuridad, revelando objetos antiguos y polvorientos que hacía tiempo no veíamos. Pero fue entonces cuando una sensación de frío intenso nos envolvió, como si un viento invisible nos atravesara. El miedo comenzó a transformarse en pánico, y una parte de mí quería correr, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte. ¿Qué estaba realmente ocurriendo allí? ¿Qué se escondía en el ático? Fue entonces que vimos. En el rincón más alejado, una sombra se movía, contorneando las cajas como si estuviera viva. Mi corazón se disparó, y un grito atrapado en la garganta amenazó con escapar. El pánico se apoderó de mí, y antes de que pudiera reaccionar, la sombra desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como un mal sueño que se disuelve al despertar. El único vestigio de su presencia era un eco de risas distantes que flotaba en el aire, un sonido que me hizo sentir como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. Ese momento fue un punto de inflexión. Ya no éramos solo una pareja viviendo en una casa, ahora éramos protagonistas de una historia que nos superaba. La curiosidad que antes nos movía ahora era opacada por el miedo que impregnaba cada rincón. Nos sentíamos como intrusos en nuestro propio hogar, y la idea de seguir viviendo allí comenzaba a parecer insoportable. Necesitábamos descubrir el origen de esa presencia, entender lo que estaba sucediendo antes de que fuera demasiado tarde. Regresamos a la habitación en silencio, las palabras faltando mientras intentábamos procesar lo que acabábamos de experimentar. La atmósfera que antes parecía cómoda ahora estaba impregnada de una inquietud que no podíamos ignorar. La casa, que una vez nos ofreció refugio, ahora parecía una prisión.
La idea de que algo, o alguien, se escondía en nuestros propios muros era aterradora y, al mismo tiempo, irresistiblemente intrigante. Esa noche, mientras intentábamos dormir, el sonido de los susurros se intensificó, como si la casa estuviera tratando de comunicarse con nosotros. Con corazones acelerados y mentes en agitación, decidimos que era hora de buscar respuestas. No podíamos permitir que el miedo nos dominara, necesitábamos enfrentar lo que quiera que estuviera observándonos. Con la determinación renovada, hicimos un pacto silencioso, descubriríamos la verdad sobre la casa y sus secretos, incluso si eso significaba enfrentar lo desconocido. Aquella noche, la atmósfera estaba cargada de una determinación silenciosa. Decidimos que era hora de dejar aquella casa atrás, un lugar que, a lo largo de los meses, se transformó de un hogar acogedor en un escenario de terror. ¿Cómo podríamos seguir viviendo en un espacio que no nos hacía sentir seguros? La idea de permanecer allí, rodeados de susurros y sombras, era insoportable. Mientras empacábamos nuestras cosas, un sentimiento de alivio comenzó a reemplazar el miedo que nos había consumido. Con cada objeto que guardábamos, sentíamos que no solo estábamos empaquetando nuestras pertenencias, sino también liberando el peso de aquella experiencia angustiante. Lo que antes era un sueño, la casa que habíamos imaginado como el hogar perfecto, ahora se había convertido en una pesadilla. Las paredes que un día albergaron risas y momentos felices ahora parecían resonar con miedos y recuerdos desagradables. A medida que los objetos eran colocados en cajas, un nuevo futuro se dibujaba ante nosotros, uno libre de las cadenas del pasado. La esperanza comenzaba a brotar en nuestros corazones, y la idea de reiniciar en un lugar nuevo se volvía cada vez más atractiva. Mientras finalizaba los últimos detalles de la mudanza, miré por la ventana y vi la noche estrellada. Aquella visión me trajo una sensación de paz, como si el universo me estuviera diciendo que había algo mejor por venir. El deseo de escapar de aquella prisión invisible se intensificó, y con ello, la determinación de seguir adelante. Al salir, miré una última vez la casa. Aunque estaba triste por dejar atrás lo que podría haber sido, sabía que nuestra seguridad y paz mental eran más importantes. No había más espacio para dudas, la decisión estaba tomada. Al cerrar la puerta por última vez, un enorme peso parecía disiparse. Con cada paso que dábamos hacia el auto, sentíamos que nos alejábamos no solo físicamente, sino también emocionalmente, de aquella casa que nos había aprisionado. El camino hacia lo desconocido era a la vez aterrador y revitalizante. Lo desconocido nos esperaba, y con él, la promesa de un nuevo comienzo. Nunca más miré hacia atrás, y cada paso se volvía más ligero. En los meses que siguieron, la vida comenzó a retomar su curso normal. Encontramos un nuevo hogar, un lugar donde las paredes no cargaban los ecos de susurros y risas distantes. Con el tiempo, aprendí a dejar los fantasmas del pasado donde pertenecen, lejos de mí y de mi familia. Las memorias que un día parecían tan vivas comenzaron a disiparse, como humo al viento. Lo que sucedió en la casa quedó atrás, una historia contada en susurros y recuerdos. La nueva casa trajo una sensación de renacimiento. Las paredes eran frescas y las ventanas dejaban entrar la luz del sol, iluminando cada rincón. Cada día era una nueva oportunidad de reescribir nuestra historia, y la alegría comenzó a reemplazar el miedo que antes nos atormentaba. Aprendimos a valorar los momentos simples, las risas de los niños y el calor familiar que ahora llenaba nuestro hogar. Los días se transformaron en meses, y la vida siguió su curso natural. El pasado no desapareció por completo, pero su influencia sobre nosotros disminuyó. La antigua casa se convirtió en parte de nuestra historia, una lección sobre la importancia de priorizar nuestra seguridad y bienestar. Las conversaciones sobre lo que vivimos se volvieron raras, y cuando surgían, se trataban con la ligereza del tiempo que sana. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la decisión de dejar aquella casa fue uno de los mejores regalos que podríamos haber hecho a nosotros mismos. Aprendimos que la verdadera felicidad reside en un hogar donde nos sentimos seguros y amados. El pasado, con sus sombras y miedos, no define quiénes somos. Somos moldeados por las elecciones que hacemos y por el coraje de buscar un nuevo comienzo. Y así, seguimos adelante, con el corazón ligero y la mente abierta, listos para abrazar el futuro que nos espera. Tras la mudanza, encontramos un nuevo hogar en un vecindario acogedor, donde las casas se alineaban en calles arboladas y tranquilas. La sensación de alivio era palpable, y la vida parecía comenzar a retomar su curso normal. Estábamos rodeados de vecinos amigables y niños jugando en las aceras, y esta nueva atmósfera trajo un profundo consuelo a nosotros.
Mi esposa y yo estábamos determinados a crear un ambiente seguro y feliz para nuestros hijos, lejos de las sombras del pasado. El hogar, que antes era una fuente de angustia, ahora se transformaba en un espacio de nuevos recuerdos y esperanzas. Los recuerdos de la antigua casa se convirtieron en una historia que contaríamos como una curiosidad, una experiencia que nos unió aún más. Durante la cena, hablábamos sobre los desafíos que enfrentamos y cómo eso nos fortaleció como familia. Nuestros hijos escuchaban con ojos brillantes, sin comprender completamente la gravedad de la situación, pero sabiendo que ese capítulo de nuestras vidas había sido importante. Cada día en la nueva casa era una nueva oportunidad para reescribir nuestra historia, y la alegría en las pequeñas cosas comenzó a rodearnos nuevamente. Sin embargo, a medida que pasaron las semanas, comenzamos a notar pequeñas peculiaridades en la nueva casa. Al principio, eran solo ruidos sutiles en el piso de arriba, como si alguien se estuviera moviendo. Yo intentaba ignorarlos, atribuyéndolos al sonido de la casa acomodándose o al viento soplando entre los árboles afuera. Sin embargo, mi esposa a menudo mencionaba que creía escuchar risitas infantiles durante la noche. Estas observaciones me dejaban intrigado, pero siempre la tranquilizaba, pensando que eran solo ecos de la nueva vecindad o el sonido de la casa ajustándose. No obstante, la atmósfera era diferente, y no podía dejar de sentir un leve desconfort. Las risitas, aunque inocentes, comenzaban a incomodarme a medida que se repetían. Ya no eran solo sonidos aislados, parecían venir de un lugar que no podíamos ver. Por la noche, mientras intentábamos dormir, una sensación de vigilancia flotaba en el aire, como si algo o alguien nos estuviera observando. Era un recuerdo distante de lo que habíamos vivido, y eso me mantenía alerta. Una noche, mientras mi esposa estaba en la cocina preparando la cena, escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Esta vez, no era solo un leve sonido, era como si alguien estuviera corriendo. Mi corazón se disparó, y, sin pensarlo, subí las escaleras para investigar. Al llegar al pasillo, todo parecía tranquilo y silencioso. Miré hacia las habitaciones de los niños, donde dormían plácidamente, y la incertidumbre me envolvió. ¿Sería solo mi imaginación o había algo más en este nuevo hogar? Hablé con mi esposa sobre lo que estaba sucediendo, y ella, con preocupación en los ojos, sugirió que tal vez deberíamos investigar más a fondo. Lo que antes era solo una molestia ahora se convertía en una fuente de inquietud. Así, decidimos que íbamos a explorar la historia de la casa, a averiguar si había algo que pudiera explicar los ruidos y las risitas. No queríamos que esta nueva fase de nuestras vidas se viera afectada por miedos no resueltos, y eso nos unió aún más en busca de respuestas. Mientras investigábamos, descubrimos que la casa tenía una historia rica, llena de vida y alegría, pero también de algunas tragedias pasadas. Antes que nosotros, una familia había vivido allí, y rumores decían que algunos niños jugaban en el patio antes de que una tragedia los separara. Esta revelación nos dejó en un estado de reflexión, pues la casa que ahora llamábamos hogar tenía sus propias memorias y experiencias. La idea de que las risas que mi esposa había escuchado podrían ser ecos del pasado nos dejó intrigados, pero también un poco reconfortados. Decidimos que no permitiríamos que estas historias nos asustaran. En lugar de eso, elegimos honrar los recuerdos del pasado mientras creábamos nuevos recuerdos para nuestra familia. Con esta nueva perspectiva, la casa comenzó a parecer menos un lugar de espanto y más un espacio donde el pasado y el presente podrían coexistir. A medida que el desconforto disminuía, pudimos abrir nuestros corazones y mentes a la idea de que la nueva casa podría ser un lugar de sanación, tanto para nosotros como para aquellos que vinieron antes. Una noche, mientras estábamos viendo una película, las luces comenzaron a parpadear. Miré a mi esposa, y la preocupación estaba estampada en su rostro. ¿Sentiste eso también?, preguntó. Yo asentí, tratando de mantener la calma, pero la verdad es que algo dentro de mí comenzó a agitarse. El ambiente que antes era de relajación pronto se transformó en una mezcla de aprensión y curiosidad. Decidimos que era hora de investigar. Levantarme del sofá y dejar la luz reconfortante de la sala atrás era una señal clara de que la noche tomaría un rumbo inesperado. Subimos las escaleras hacia el piso superior, donde los ruidos parecían más intensos. Con cada paso, el crujido de las tablas del suelo resonaba como un recordatorio de que estábamos solos en ese espacio. El pasillo estaba mal iluminado, y la sensación de que estábamos siendo vigilados crecía con cada paso. La oscuridad parecía moverse, y sentía que algo estaba a punto de suceder. Al llegar a la puerta del cuarto de los niños, encontramos la puerta entreabierta.
Una ola de ansiedad me invadió, y mi corazón se aceleró al empujarla lentamente. Para nuestra sorpresa, el cuarto estaba vacío. Los juguetes estaban esparcidos por el suelo, como si hubieran sido usados recientemente. La escena era extraña, y una inquietud se instaló en mi pecho. Quizás los niños dejaron todo así antes de dormir, sugerí, tratando de encontrar una explicación lógica, pero mi esposa no parecía convencida. Se acercó a la ventana, mirando hacia afuera con una expresión de creciente preocupación, y yo la seguí, sintiendo que algo no estaba bien. Lo que vimos nos dejó paralizados. En el patio, una figura encapuchada estaba parada, inmóvil, solo observando nuestra casa. El frío recorrió mi espalda, y una sensación de desamparo se apoderó de mí. La figura era indistinta, envuelta en sombras, pero su presencia era innegable y amenazadora. Antes de que pudiera pensar en algo, la figura desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El silencio que siguió fue ensordecedor, y me pregunté si realmente habíamos visto lo que pensábamos. Creo que necesitamos llamar a la policía, susurró finalmente mi esposa, rompiendo el silencio. Su voz temblaba, y la urgencia en sus palabras me hizo recordar que no estábamos solos. Algo estaba ahí fuera, y no podíamos ignorarlo. Pero una parte de mí dudaba. ¿Qué diríamos? ¿Cómo explicar una figura encapuchada que apareció de la nada? El miedo a parecer ridículo me hizo dudar, pero la seguridad de mi familia era prioritaria. Decidimos que sería mejor no entrar en pánico. Cerré la cortina, tratando de alejar la visión perturbadora. Vamos a revisar a los niños, sugerí, buscando un nuevo enfoque. Necesitábamos asegurarnos de que estaban bien y a salvo. Al entrar en el cuarto nuevamente, encontré a los pequeños durmiendo plácidamente, ajenos a lo que estaba sucediendo. La visión de ellos, tan serenos, me trajo un poco de alivio, pero la inquietud en el fondo de mi mente no desapareció. Mientras intentábamos calmarnos, el ruido de algo cayendo en el piso de arriba llamó nuestra atención. Era un sonido abrupto que cortó la tensión en el aire, y nuevamente la sensación de que no estábamos solos se hizo presente. Con el corazón en la mano, decidimos verificar el origen del ruido. Con cada paso, la ansiedad aumentaba, y me preguntaba qué podríamos encontrar. La casa, que debería ser nuestro refugio, ahora parecía llena de secretos y misterios. Al llegar al ático, la puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido apresuradamente. El aire estaba frío y pesado, y la oscuridad nos envolvía. Con la linterna en mano, iluminamos el espacio, revelando cajas polvorientas y muebles cubiertos. El silencio era opresivo, y la sensación de estar siendo observado volvió con fuerza total. Lo que quiera que estuviera allí, parecía estar esperándonos, como si estuviéramos a punto de desvelar un misterio que había estado escondido durante mucho tiempo. Aquella noche, no conseguimos dormir. La tensión entre nosotros flotaba en el aire, y los susurros que solíamos ignorar ahora parecían más altos y más insistentes. A cada crujido de la casa, nuestros corazones se aceleraban, y la oscuridad parecía más opresiva que nunca. Sentados al borde de la cama, intentamos conversar sobre lo que había sucedido, pero las palabras fallaban. Era como si el miedo nos hubiera silenciado, y la incertidumbre sobre lo que realmente estaba ocurriendo nos dejaba inquietos. Decidimos que era hora de actuar y hablar con los vecinos. A la mañana siguiente, fuimos a la casa de al lado. Los vecinos fueron amables y acogedores, ofreciéndonos un café y una sonrisa. Pero cuando mencioné los extraños acontecimientos en nuestra casa, me di cuenta de que intercambiaban miradas preocupadas. El clima amigable que antes sentíamos se transformó en una tensión palpable. El silencio que siguió fue ensordecedor, y podía sentir el peso de las historias no contadas. Uno de los vecinos, un señor anciano, decidió compartir una historia que sacudió nuestras certezas. Él nos contó sobre la antigua familia que habitó nuestra nueva casa. Decían que la hija de ellos había desaparecido de forma misteriosa, y que, desde entonces, extrañas ocurrencias perseguían la propiedad. El tono de su voz era grave, y cada palabra llevaba un peso que nos dejó inquietos. Advirtió que los nuevos moradores frecuentemente relataban experiencias inexplicables y que, para muchos, era mejor evitar traer a colación el pasado de la casa. La sensación de déjà vu me envolvió, como si estuviéramos repitiendo los errores del pasado, sin saber cómo escapar del ciclo. A cada relato, la sensación de incomodidad aumentaba. El señor describió eventos extraños, objetos que cambiaban de lugar, risas infantiles que resonaban en el vacío y una presencia que parecía vigilar la casa.
Hablaba como si estuviera reviviendo sus propias experiencias, y me preguntaba cuántas familias ya habían pasado por lo que estábamos enfrentando. Determinado a proteger a mi familia, decidí que necesitaba descubrir más sobre la historia de la casa. No podríamos vivir con esta incertidumbre pesando sobre nosotros. Pasé días investigando en registros antiguos, conversando con historiadores locales y explorando bibliotecas. Cada nueva pieza de información traía a la luz más preguntas que respuestas. La historia de la niña desaparecida se tornaba más oscura, y las leyendas en torno a la casa se acumulaban. Descubrí que la niña había desaparecido en una noche tormentosa, y que, desde entonces, la casa había sido objeto de rumores y misterios. La propia ciudad parecía cargar con un pasado sombrío, un enredo de historias no contadas que se entrelazaban. La sensación de que estábamos siendo observados nunca desaparecía por completo. Por la noche, los susurros se volvían más distintivos, y la idea de que la presencia de la niña aún pudiera estar en la casa nos dejaba inquietos. Comencé a tener sueños extraños, donde veía destellos de una niña corriendo por el pasillo, riendo, pero al mismo tiempo, había una profunda tristeza en sus ojos. Estos sueños se volvían más vívidos, y la línea entre el sueño y la realidad comenzaba a confundirse. Hablé con mi esposa sobre lo que había descubierto, y ella, aunque preocupada, estuvo de acuerdo en que tendríamos que enfrentar lo que nos estaba atormentando. Juntos, decidimos hacer una pequeña ceremonia para honrar la memoria de la niña. Creíamos que, tal vez, al reconocer su sufrimiento, podríamos encontrar paz en nuestra nueva casa. Con velas encendidas y flores en mano, nos reunimos en el patio para rendir homenaje a aquella que había desaparecido. Mientras hablábamos, una brisa fría recorrió el espacio, y la atmósfera a nuestro alrededor parecía cambiar. Los susurros que antes eran amenazadores ahora sonaban como un lamento distante, casi como si la propia casa estuviera recordando su pasado. Fue en ese momento que me di cuenta de que, aunque la historia de la niña era trágica, también era una oportunidad para nosotros. Era una invitación a transformar el dolor en comprensión, y quién sabe, encontrar un camino hacia la sanación, tanto para nosotros como para el alma que aún vagaba por allí. Cierta noche, al regresar de otra búsqueda, encontré a mi esposa en el ático, mirando una caja antigua que parecía haber sido olvidada. El ambiente estaba envuelto en una suave penumbra, y ella estaba absorta, como si estuviera conectada a algo mucho más allá de nosotros. Cuando me acerqué, vi que había una foto en blanco y negro de una niñita con una sonrisa radiante. El nombre escrito en la parte de atrás era el mismo que había encontrado en los registros: Clara. Mi esposa, con los ojos húmedos, murmuró: «Ella parece tan feliz». Pero la felicidad en la foto contrastaba de forma alarmante con la historia que estábamos descubriendo, y una sombra sutil de tristeza se instaló en nuestros corazones. A partir de ese momento, decidimos que no podíamos ignorar la presencia de Clara. Era como si la imagen de ella, tan llena de vida, nos llamara a actuar. Comenzamos a hacer una especie de ritual, encendiendo velas y dejando flores en el jardín, como una forma de honrar su memoria. Cada vela encendida era un símbolo de amor y respeto, un gesto que nos conectaba al espíritu inquieto que parecía vagar por la casa. Aunque había un miedo subyacente, también había un deseo genuino de traer paz al espíritu que, de alguna manera, aún estaba ligado a nosotros. Con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Los ruidos que antes nos perturbaban disminuyeron, y la sensación de estar siendo observados se disipó. Era como si la casa estuviera respirando aliviada, acogiendo nuestro gesto de cariño. Nuestros hijos comenzaron a jugar alegremente en el jardín, y la atmósfera de la casa se volvió más ligera. La luz del sol parecía brillar con más intensidad, y las risas de nuestros niños resonaban por toda la propiedad. Sin embargo, a pesar de todo, sabíamos que la historia de Clara nunca se resolvería completamente. Un día, mientras jugábamos en el jardín, un descubrimiento inesperado lo cambió todo. Nuestros hijos comenzaron a cavar en la tierra, riendo y jugando, cuando de repente, encontraron un pequeño objeto enterrado. Al acercarme, vi que era un collar delicado con un colgante en forma de corazón. Mi corazón se disparó en mi pecho al darme cuenta de que podría ser de Clara. La conexión entre nosotros se volvía cada vez más fuerte, y la sensación de que estábamos cada vez más involucrados en su historia se intensificó. Ese collar parecía llevar consigo un peso emocional inmenso. Con delicadeza, tomé el colgante y lo examiné, pensando en cómo podría haber pertenecido a una niña que había sido tan llena de vida. En ese momento, decidimos que no solo honraríamos su memoria, sino que también nos convertiríamos en guardianes de su historia.
Era como si Clara nos estuviera confiando su legado, y sabíamos que era nuestra responsabilidad preservar eso. A partir de ese día, establecimos un pequeño altar en nuestro jardín, donde colocamos el collar, flores frescas y la foto de Clara. Hacíamos esto como un ritual semanal, una manera de mantener viva su memoria y demostrar que su recuerdo aún era importante para nosotros. Con el tiempo, la conexión con Clara se transformó en algo más profundo, casi como una amistad silenciosa. Sentíamos que ella estaba presente, observándonos con cariño, y esa sensación nos traía consuelo. A pesar de todos los cambios positivos, la sombra del pasado aún se cernía sobre nosotros. Sabíamos que la verdad sobre lo que le había ocurrido a Clara aún necesitaba ser descubierta. Decididos a honrar su memoria de manera completa, comenzamos a investigar más sobre su vida y lo que podría haber llevado a su desaparición. Hablamos con los vecinos más antiguos, revisamos registros y tratamos de descubrir cualquier información adicional que pudiera ayudarnos a entender mejor su historia. Mientras explorábamos el pasado de Clara, la casa se convertía en un lugar de sanación y reflexión. El dolor que antes sentíamos se transformaba en un deseo de justicia y comprensión. Con cada nueva pieza de información que descubríamos, la historia de ella se volvía más rica y más compleja. Y, a medida que desentrañábamos su pasado, sentíamos que, de alguna manera, estábamos no solo trayendo paz a Clara, sino también a nosotros mismos, completando un ciclo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. La casa que antes nos aterrorizaba ahora era un hogar. Con el paso del tiempo, aprendimos a convivir con los ecos del pasado, a respetar las historias que las paredes guardaban. Cada rincón, cada ruido que antes causaba miedo, ahora contaba una parte de la historia de Clara, una niña que estuvo aquí y que, de alguna manera, nos unió en un propósito mayor. La transformación de este espacio fue un reflejo de nuestro propio viaje, donde lo desconocido gradualmente se convirtió en familiar y acogedor. Con esta nueva perspectiva, comenzamos a ver la casa no como un lugar de aterrorización, sino como un refugio donde el pasado y el presente coexistían en armonía. Creamos rituales que honraban la memoria de Clara y, al mismo tiempo, celebraban la vida que estábamos construyendo juntos. Las risas de nuestros hijos resonaban por los pasillos, mezclándose con los susurros del pasado, y la sensación de que estábamos formando parte de algo más grande nos envolvía. La casa se llenó de amor y luz, disipando las sombras que antes la rodeaban. Clara se convirtió en parte de nuestra vida, una presencia que nos guiaba en momentos de incertidumbre. Al verla como una amiga y no como un fantasma, pudimos transformar el miedo en amor. Las flores que dejábamos en su altar no eran solo un tributo, sino un símbolo de nuestra gratitud por todo lo que ella representaba. La conexión que establecíamos con su espíritu trajo una sensación de protección y acogimiento, como si ella estuviera cuidando de nosotros y alentándonos a seguir adelante. De alguna manera, sentimos que Clara finalmente había encontrado paz. A través de nuestros esfuerzos por honrar su memoria, conseguimos crear un ambiente donde ella, al igual que nosotros, podría descansar. El hogar que antes estaba marcado por historias de tristeza ahora resonaba con alegría y esperanza. Y así, al mirar la casa que ahora llamábamos hogar, sabíamos que estábamos en un lugar donde el amor superaba al miedo, donde el pasado era una guía y no una carga.